Escamilla, que nos va a hablar sobre las investigaciones que ha hecho sobre superconductividad y las propiedades que tienen debidas a la presión, ¿verdad? Es lo que... Exactamente, exactamente. Entonces, pues vamos a escucharlo. Sí. Buenas tardes. A pesar de que yo soy egresado de la Facultad de Ciencias, es la primera vez que voy a dar una plática aquí. He dado en otros lugares, pero es increíble, ¿no? Yo siempre quise dar una plática en la secundaria donde fui, pero todavía no se me hace, ¿no? Entonces he dado en primarias, en otras universidades, pero es la primera vez que me toca dar en la Facultad de Ciencias y es bien padre, ¿no? Porque en mi época no existían estos edificios, ¿verdad? Bueno. Lo que les voy a platicar es hablar de superconductores. Vamos a definir qué es un superconductor, qué propiedades tiene y vamos a hablar de una variable física que es la presión. Lo que vamos a investigar, bueno, lo que les voy a mostrar es algunos resultados sobre algunos estudios que se ha hecho del efecto de la presión en algunos materiales superconductores. En el resumen que se envió hablábamos de dos tipos de superconductores, uno que eran los superconductores convencionales y otro los de superconductores de alta temperatura crítica. A pesar de que ambos son superconductores, tienen unas diferencias importantes. Bueno, la idea es dar una plática de divulgación, entonces vamos a comenzar por conceptos básicos. Para definir la temperatura, ¿por qué voy a definir la temperatura? Bueno, resulta que si no existen bajas temperaturas, no existen superconductores. Su aplicabilidad está condicionada a bajas temperaturas. ¿Qué son bajas temperaturas? Nosotros sabemos que existe el 0 grados centígrados a la cual el agua se adquiere una forma solidificada, particularmente en hielo. Existen gases como el CO2, el CO2 cuando nosotros lo solidificamos tiene una característica muy importante y es lo que antiguamente utilizaban las gentes que venden paletas en los carritos para mantener frías las paletas. Si alguien estaba interesado en que les vendieran hielo seco, pues era una diversión porque nosotros lo echamos al agua y empieza a burbujear y empieza a hacer bombitas de color blanco, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? De que el gas CO2 le gusta estar en su estado de termodinámico básico, que es el estado gaseoso. Es por eso de que cuando nosotros lo metemos en agua, pues empieza a transformarse en gas ese hielo. Hay cosas mucho más frías como termodinámicamente hablando es el cero absoluto, que es 0 grados Kelvin. Desde un punto de vista teórico existen los 0 grados Kelvin. Experimentalmente nunca se ha logrado alcanzar 0 grados Kelvin. Para hablar de bajas temperaturas, nosotros tenemos que remontarnos a ver qué son bajas y qué son altas temperaturas. Cuando hablamos de bajas temperaturas en nuestro sistema solar, encontramos que en el planeta Plutón se encuentra la más baja temperatura, que son 70 grados Kelvin. Al hablar de bajas temperaturas, nosotros nos preguntamos si existen altas temperaturas. Pues sí, existen altas temperaturas que es en el Sol, que son alrededor de 5.527 grados centígrados. Para ustedes que saben, les interesa la astronomía, bueno, pues resulta que el planeta Júpiter pudo haber sido un sol, ¿no? Pero desgraciadamente le faltó un poco de masa para lograr ser un sol. Bueno, tenemos lo más alto y lo más bajo en el sistema solar. En el planeta Tierra, ¿dónde podemos encontrar bajas temperaturas? Bueno, se ha detectado que en el Polo Norte se ha observado las más bajas temperaturas y hablamos de menos 75 grados centígrados. Eso fue en el 2003. Bueno, si queremos más bajas temperaturas, ¿dónde las podemos lograr? En los laboratorios. En los laboratorios tenemos sistemas criogénicos. Criogénicos, ¿qué es criogenia? Bueno, es la ciencia que se dedica a estudiar las bajas temperaturas. Crios viene del griego. Comentarios, si hay un temblor, salimos tranquilos, ¿no? Porque ahorita es el tema de moda, ¿de acuerdo? Entonces, nos relajamos.
En los laboratorios lo que tenemos es este tipo de sistemas criogénicos que podemos lograr temperaturas alrededor de 12 grados Kelvin, es más, exagerando, 10 grados Kelvin. 10 grados Kelvin, nosotros sabemos que existe una conversión de grados Kelvin a grados centígrados. ¿Alguien sabe qué relación hay entre esas unidades? Si tú quieres participar, ¿verdad? Lo que me quieres decir es que 273, ¿qué? Grados centígrados equivale a menos 273 centígrados a 0 Kelvin. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Sí? ¿No quieres participar, verdad? Te ves muy sonriente. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo en lo que dijo su compañero? Tú tienes una duda, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Vas llegando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la tabla, porque luego resulta que pues se nos olvida que conversión de unidades sí es muy importante. Para altas temperaturas las unidades que se manejan son grados centígrados, para baja temperatura son los grados Kelvin. Entonces chequemos que 0 grados Kelvin equivale a menos 273 grados centígrados. En la notación de bajas temperaturas nosotros siempre vamos a manejar grados Kelvin. Bueno, era al revés. Vamos a ver que en los laboratorios podemos lograr temperaturas alrededor de lo que se observa en el planeta Plutón. Este es un ejemplo muy simple. En la actualidad existen equipos como este tipo que nos llevan a obtener temperaturas de miligrados Kelvin. ¿Se dan cuenta de eso? Miligrados Kelvin, así como bajamos temperaturas, así es el costo de la infraestructura. No cualquier universidad tiene equipos que pueden bajar temperaturas tan bajas. Las principales universidades que les voy a mostrar este dibujo artístico, ese corresponde a un licuefactor. En bajas temperaturas hablamos de líquidos criogénicos. Líquidos criogénicos son gases que se comprimen con altas presiones y lo mantenemos en estado líquido. ¿Cómo qué ejemplos tenemos? Bueno, tenemos el helio y el nitrógeno. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el costo o para qué demonios nos sirve tener líquidos criogénicos? Bueno, vean cuál es el precio de un litro de... Bueno, aquí es una conversión, chequen lo que dice ahí. Para tener un litro de líquido necesitamos comprimir esa cantidad de gas. Ahora, si alguien estuviese interesado en comprar un litro de nitrógeno líquido o un litro de helio, ¿cuánto les costaría? Para comprarse un litro en el Instituto de Investigaciones en Materiales, un litro de nitrógeno líquido, se les vende alrededor de 1,000 pesos. Si ustedes quisieran comprar un litro de helio líquido, les sale alrededor de 7,000, 8,000 pesos. ¿Cuál es la razón de esos precios? De que en la naturaleza el 70% de gas del aire que nosotros consumimos está formado por nitrógeno. El helio estamos hablando de alrededor de menos del 10%, ¿se dan cuenta? Es muy difícil conseguir helio en lo que es nuestro planeta Tierra. Vamos a hablar de otra variable, ya hablamos de bajas temperaturas. ¿Qué otra variable necesitamos para hablar de superconductores? Bueno, es la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? ¿Por qué razón estos focos están funcionando? Bueno, los focos están funcionando porque tienen Ya se me está yendo la voz, ¿no? Necesito tomar un poco de café, si no me voy a quedar ronco. ¿Por qué funciona algo? Bueno, existe un ánodo que le hacen pasar una corriente eléctrica. ¿Quién descubrió el foco? Es una pregunta. A ver, ¿alguien sabe? Fue un estadounidense. Fue muy famoso, descubrió muchos inventos. ¿Edison? Exactamente. Tomás Alva Edison es el partícipe de la energía eléctrica. Resulta que Tomás Alva Edison conoció a Porfirio Díaz. ¿Sí sabían eso? Hay una entrevista muy famosa que agradece Porfirio Díaz por las luminarias que ponían en las calles y podían iluminar las calles, ¿no? Bueno, fue redundante. Pero
Sí, eso está interesante. Bueno, si se dan cuenta, este foco está al vacío. Aquí tenemos un ánodo de tungsteno. Si hacen pasar una corriente eléctrica y esto está al vacío, bueno, esto empieza a incandescer, empieza a emanar radiación. En este caso podemos tener la luz. ¿Y cuál es la razón de que este ánodo de tungsteno tiene una resistencia eléctrica? ¿Qué significa resistencia eléctrica? Vamos a definir algunas cosas. Voy a hablar de cristales. Tal vez mucha gente se compra que un cristal es un vidrio, pero no es cierto, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Bueno, yo no sé, es muy difícil de explicar esto, pero este ánodo de tungsteno tiene cierta resistencia a que pase la corriente eléctrica. El ánodo está formado por estas pelotitas que tenemos aquí. Cuando nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica, que es pasar una corriente eléctrica a un flujo de electrones, muchos de estos arreglos que están muy bonitos aquí, en este caso tal vez no haya esta pelotita, en este caso esté distorsionado esto. Entonces el paso de una corriente eléctrica sobre este arreglo que está muy bonito y que por X, Y razones está deformado porque no es un cristal ideal, va a generar resistencia a que pase esta corriente a este lado. Va a haber pérdida de corriente eléctrica, entonces aquí van a andar botando los electrones y lo que metí aquí originalmente no voy a obtenerlo de salida. Entonces esta resistencia que obtiene este arreglo periódico es lo que nos va a generar esta radiación incandescente. Entonces, sabemos que todos los materiales que son, por ejemplo, el cobre, el plomo, tienen cierta resistencia eléctrica. Entonces vamos a definir resistencia eléctrica como una fuerza que se opone al paso de una corriente de electrones. ¿Por qué voy a hablar de resistencia eléctrica? Vamos a ver a continuación. Aquí dice que en algunas ocasiones es muy útil porque pues tenemos panes dorados. ¿Cómo se llama esto? No se dice panes dorados. ¿Cómo? Exactamente. Tostadoras, tenemos energía eléctrica que tenemos aquí. Y vamos a ver qué sucedió cuando este señor que tenemos aquí, estamos hablando de principios del siglo pasado, principios del siglo XX. Estamos de acuerdo, ¿no? En esa época, en los comienzos de la Revolución Mexicana. Mientras eso sucedía en México, en Europa, había grupos de investigación, principalmente holandeses, alemanes e ingleses, que había una competencia por saber qué grupo podía lograr más bajas temperaturas en su laboratorio. Uno de esos grupos importantes era este grupo holandés comandado por este señor que se llamaba Kamerlioms. En ese tiempo, las más bajas temperaturas hablábamos del orden de 4 grados Kelvin. 4 grados Kelvin equivale a menos, ¿cuántos grados centígrados? Menos 269, ¿no? ¿Verdad? Entonces esos grupos, a este señor, ¿cuál fue su punto crítico, su contribución importante? Que se le ocurrió medir resistencia eléctrica. Cuando nosotros tenemos un aislante como es el plástico, medimos resistencia eléctrica y vemos que su valor numérico es de miles de ohms, es un aislante. Cuando nosotros agarramos algo que ustedes, algunos físicos cuando les toque el laboratorio, miran un semiconductor, la resistencia va a bajar de órdenes de magnitud. Cuando midan un metal, la resistencia eléctrica se va a batir hasta el orden de 1 ohm o mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo muy interesante. Lo que midió este señor por primera vez fue la resistencia eléctrica del mercurio y lo que vio fue un comportamiento muy interesante. ¿Cómo midió la resistencia eléctrica? Bueno, lo que hizo el señor, sabemos que el mercurio es una sustancia líquida, entonces le puso 4 contactos y midió la resistencia. Esta técnica se le llama de 4 puntas. ¿Alguien sabe cuál es la técnica de 4 puntas? ¿Cuál es ese muchacho? En los extremos, ¿qué se hace? ¿Y en medio mides? La ley de potencia. ¿Alguien sabe quién es la ley de Ohm?
¿Conocen la ley de Ohm? Existen 3 leyes de Ohm. Esto ya causó controversia, ¿no? Bueno, todos la conocen como viva la reina de Inglaterra, ¿no? B es igual a R por I, donde B es voltaje, R es resistencia, I es corriente. Entonces despejamos la resistencia, es B entre corriente. Bueno, esa es una, luego si despejas la otra, pues ya son 2 y así. Bueno, lo que midió este señor fue la resistencia eléctrica, pero ¿bajo qué condiciones la midió a baja temperatura? ¿Qué tan baja temperatura fue? Alrededor de 4 grados Kelvin. Lo que él observó es que la resistencia, conforme baja la temperatura, disminuye linealmente. Si fuera un metal común y corriente, vendría hasta aquí y aquí quedaría, ¿no? Pues, pero lo que él observó es que venía bajando y ¡pum!, se volvía la resistencia eléctrica a 0. Y lo que él observó que a 4.2 grados Kelvin su resistencia se hacía 0. Por primera vez en 1911, en mayo, se había observado un fenómeno que no había observado en nadie. Entonces, una de las ventajas que tenía este señor es que tenía la infraestructura para hacer estudios a bajas temperaturas y midió la resistencia eléctrica. Entonces, por primera vez se observó este fenómeno. En la naturaleza le llaman a esto una transición de termodinámica de segundo orden. ¿Por qué? Bueno, ya si me invitan a otra plática les voy a decir por qué, ¿no? Entonces no les voy a dar detalle. Bueno, porque su energía de Gibbs, la segunda derivada, tiene un brinco abrupto. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Aquí la temperatura a la cual se vuelve 0 se llama temperatura de transición superconductora. Bueno, pero bueno, hubo como en las campañas, ¿no?, que estamos viviendo ahorita para nuestro siguiente presidente, nadie cree en eso, ¿no? Vamos a ver qué le dijeron. Este es un dibujo artístico del mismo, pero con más detalle. Este es el original y este es un dibujo artístico. Bueno, este señor fue fundador de Philips, o también en Holanda, y decía, pues, ¿qué te pasa, amigo? Eso no es cierto. Eso fue un corte eléctrico que explica la caída abrupta de la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces decía este señor de que, pues, mira, vamos, no le creyeron, ¿no? Obviamente este señor, después de hacer el estudio de mercurio, se echó toda la tabla periódica, ¿no? También estudió plomo, estaño, y tenían el mismo comportamiento, ¿no? Esta persona, aquí tenemos a Camerlions en su laboratorio. Un licuefactor era una de dimensiones extraordinarias, ¿no? Diría 2 veces este salón. Las dimensiones son tremendas. Si vemos el dibujo que les presenté anteriormente, es la mitad de este laboratorio, ¿no? Todo se reduce, las dimensiones. Bueno, entonces este señor descubrió que lo bautizó este comportamiento como un superconductor. ¿Cuál era la primera característica que se había descubierto de los superconductores? Es que su resistencia se volvía 0. A este comportamiento le llamó conductor perfecto, R igual a 0. Vamos a ver de la tabla periódica. Aquí hay cosas interesantes. Aquí nos dicen que 29 elementos de la tabla periódica son superconductores. El que midió este señor fue mercurio, luego estudió el plomo, luego estudió el estaño, luego fue el indio. Pero si se dan cuenta, existen otros elementos que únicamente bajo presión son superconductores. Un caso muy interesante es el hierro, lutecio, bismuto, calcio, estroncio. Entonces, lo que tenemos en la tabla periódica es una cepa de varios materiales que pueden dar información sobre superconductividad. Bueno, aquí estamos hablando de que existen materiales sin presión, es superconductor. Mucha controversia se ha hablado sobre el magnesio, pero un caso interesante es el hidrógeno. Uno de nuestros ex directores de la Facultad de Ciencias, que está en física,
propuso de que en Júpiter podríamos tener información sobre superconductividad por el hecho de que estaba formado por hidrógeno y el hidrógeno bajo altas presiones podría inducir superconductividad. Entonces son modelos que se han ido estudiando conforme ha avanzado el tiempo. En esta tabla vemos los valores numéricos a las cuales se vuelven superconductores. A esta temperatura 0.39 se vuelve superconductor el titanio. El niobio a esta temperatura de 9.5 grados Kelvin se vuelve superconductor. Es decir, a esta temperatura su resistencia se vuelve cero. Y aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, hemos hablado de que existe un conductor perfecto, pero no hemos hablado del diamagnetismo perfecto. Ahorita lo voy a mencionar. En la tabla periódica, en esta gráfica les muestro cómo ha evolucionado el descubrimiento de materiales superconductores. Cuando sucedió el 85, entre el 85 y 90, fue algo que se llama el boom de los superconductores, los high-TC. Los high-TC rompían con todos los récords de temperatura crítica. Antes de los 80s, la máxima temperatura era 30 grados Kelvin. Posteriormente, en este intervalo 85-90, se descubrieron nuevos materiales con una temperatura mucho más alta, alrededor de 35 grados Kelvin. Esto dio un punto importante, premios Nobel en el área de superconductores, se han propuesto 4 premios Nobel. Sí, o sea, es una área interesante que han contribuido mucho a la ciencia, ¿no? Unas cosas que tenemos aquí es, empezamos desde que lo descubrió Camer-Lyons. Posteriormente se hicieron aleaciones de nitrógeno con niobio, se incrementó la TC, luego se descubrieron los A15, ya les platicaré que son A15 con esta fórmula química. Posteriormente llegó un parteaguas. Todo hacía suponer en los 70s que no se iba a descubrir mayor superconductividad, es por eso que está esta línea punteada, ¿no? O sea, después ya no existía nada. Pero ¿qué pasa? En el 85 se descubrió el descubrimiento de Bernoulli-Müller, que les dan el premio Nobel, proponen este nuevo compuesto que está hecho a base de lantano dopado con bario. ¿Qué significa lantano dopado con bario? Bueno, que tienes un átomo de lantano, le quitas poquito lantano y en vez de poner un átomo de lantano le metes la diferencia de bario y así lo estás dopando y sigue los mismos átomos de cobre y oxígeno. Entonces estos señores descubren un superconductor alrededor de 32 Kelvin. Sale de esta línea punteada y pum, sube aquí. Increíblemente, para esto había un químico francés que se llamaba Rabo, que había descubierto este compuesto, pero jamás se le ocurrió medir resistencia eléctrica a baja temperatura. Y esa fue la razón por la cual a ellos no se le acreditaron el premio Nobel. Posteriormente, en esta época, el litrio-bario 2 es una variación de este compuesto, y este compuesto, en vez de meter lantano, existen algo que se llama en la tabla periódica tierras raras. El litrio no es una tierra rara. Sustituyen un átomo de litrio por uno de lantano y resulta que se observa un incremento de 32 hasta 90 grados Kelvin. Esa persona se llama Paul Chu y estaba en la Universidad de Houston. Entonces dan un brinco casi de 60 grados Kelvin, ¿se dan cuenta? Y todo el mundo dice por esto. Posteriormente, estos compuestos de bismuto, estroncio, calcio, cobre, los hacen grupos japoneses, ¿sí? Entonces brinca alrededor de 110 Kelvin. Posteriormente hay competencias entre grupos japoneses y ya también entran los grupos americanos y empiezan a trabajar los de talio y los de mercurio. Y la temperatura se empieza a incrementar. Posteriormente, en un compuesto de mercurio, bario, calcio, cobre, oxígeno, le aplican alta presión y lo que observan es un incremento hasta 155 grados Kelvin. Posteriormente descubren un nuevo material superconductor. El magnesio boro 2 se había utilizado desde los años 50.
En los años 50 la industria automotriz lo utilizaba como material para evitar la fricción entre partes mecánicas en los autos. En esta época, un grupo japonés se le ocurre medir sus propiedades a bajas temperaturas y observan que este compuesto tiene una TC de alrededor de 40 grados Kelvin. Todo el mundo hacía suponer en esta época que todos los compuestos con cobre eran superconductores. Sin embargo, este no tenía cobre y tampoco tenía oxígeno. Es una novedad y entonces este material, y les voy a mencionar posteriormente, tiene más de 10.000 citas estos compuestos. Bueno, hay un parteaguas, no se descubre nada y en el 2006 descubren nuevos compuestos superconductores pero a base de hierro. ¿Y cuál era la novedad? Pues de que en esta época antigua decían que el hierro abatía la superconductividad. Pero lo que se observa en esta época es que el hierro promueve la superconductividad. Entonces eso es otro parteaguas. Y aquí pues bueno, nada más llegamos a 2010, ¿no? Vamos a ver qué significa que estos materiales sean, ¿qué les decía? Que presentaban diamagnetismo perfecto. Diamagnetismo perfecto, desgraciadamente, pues yo no sabía si hacer unas demostraciones aquí de un material superconductor o no, pero bueno, ahora sí que me la van a creer, todo va a ser platicado. Entonces, diamagnetismo perfecto es de que levite un superconductor. Que levite un superconductor significa, en este caso tenemos un luchador de sumo que pesa alrededor de, aquí dice, no está muy claro, ¿no? Pero pesa más de 100 kilos y está suspendido en un plato de un superconductor que en este caso es de bismuto, estroncio, calcio, cobre, oxígeno. Y entonces lo que está haciendo, aquí se ve que está levitando y está cargándolo. ¿Cuál es la explicación? Bueno, es de que cuando tenemos un material superconductor, bajamos la temperatura y está en presencia de un campo magnético, debido al efecto Meissner expulsa las líneas de flujo. Y entonces puede suceder esto. Aquí tenemos, este señor se llama Paul Chu, y lo que está viendo es cómo levita un superconductor de litro-bario cobre, oxígeno 7. Esta es la característica de resistencia eléctrica de este compuesto. Se ve que conforme baja la temperatura, a esta temperatura alrededor de 80 grados Kelvin, su resistencia se abate, completamente. Estos señores que tenemos aquí son los que descubrieron este compuesto de lantano bario cobre de alrededor de 32 Kelvin y pues le dieron el premio Nobel. Bueno, ¿cuál era la explicación de todo esto? No voy a entrar en muchos detalles. Bueno, resulta que los portadores de carga en todos los materiales que tenemos que son conductores pueden ser huecos o pueden ser electrones. Entonces, en este caso, rápidamente, estos materiales superconductores, los portadores de carga, pues actúan como parejitas. ¿Qué significa eso? Que les llamamos pares de Cooper. Un par de Cooper, un electrón tenemos spin 1/2 y el otro 1/2. Entonces, si sumamos 1/2 más 1/2, nos da un entero. Pero si tenemos un entero, tenemos algo que podría ser una partícula, un bosón. Todos los spines de los bosones son enteros. Entonces, ¿qué? ¿Son bosones o son electrones, no? En la controversia, entonces, pues eso hasta la fecha no existe un modelo teórico que explique cuál es el comportamiento de los superconductores de alta TC, a diferencia de algo que se llama superconductores convencionales. Me voy rápido porque creo que ya me estoy adelantando. Vamos a ver, pero la plática era sobre alta presión. Aquí tenemos una escala de alta presión en el universo. Tenemos presiones tan pequeñas como tan altas. Las presiones que nos interesan son presiones similares para las cuales podemos sintetizar materiales como son los diamantes. ¿De qué presiones hablamos? De 10 a la 5, ¿qué? Gigapascales. Son presiones gigantescas, ¿no? Son presiones similares a las que encontramos cerca del núcleo, que es el planeta Tierra. Y bueno, ¿para qué nos sirven las altas presiones?
¿Sí? Vamos a ver, chequemos que este intervalo está en esta pequeña zona, ¿no? Chequemos que existen presiones mucho más altas y mucho más pequeñas, ¿no? Presiones tan altas como podría ser una estrella de neutrones y presiones tan pequeñas como es este caso. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en esta zona aquí. Bueno, ¿qué significa efecto de la presión? Nosotros sabemos que la presión, ¿alguien sabe cómo se define presión? Tú quieres participar, ¿verdad? Te ves muy entusiasta. Exacto, exacto. Bien, bueno, ya lo dijo su compañero, presión. ¿Para qué nos sirve presión? Bueno, cuando nosotros aplicamos presión a los materiales, ¿qué podemos observar? Una cosa importante, disminuyen las distancias interatómicas, ¿no? Si tengo un gas, meto presión, pasa a un estado líquido. Si meto más presión, pasa a un estado sólido, ¿verdad? Entonces las interacciones entre los átomos se vuelven más intensas. ¿Y esto para qué nos sirve si nosotros nos dedicamos a estudiar materiales? Bueno, un ejemplo les comentaba, en el caso del hidrógeno tenemos partículas aisladas, le metemos más presión y podemos generarle un metal. Es la historia de la posible presencia de información superconductora en el planeta Júpiter. Bueno, pero eso ya no me corresponde a mí, ¿no? ¿Qué pasa, además, para qué utilizamos presión además de que metamos más interacción? Bueno, nos sirve para preparar materiales. La técnica de las altas presiones, hablamos del siglo XIX. Posteriormente, a principios del siglo XX, se incrementó para diseñar equipos, se aplicó en la industria. Seguimos con eso, empezamos a hacer diamantes sintéticos. Posteriormente seguimos haciendo nuevos materiales, nuevas zeolitas y empezamos a aplicarlo a hacer materiales superconductores en el 93. ¿Qué equipos son necesarios para hacer síntesis? Para hacer síntesis tenemos este equipo es una prensa, es como un gato hidráulico. Nosotros empezamos a meter presión sobre una cápsula. Esta cápsula debe ser un aislante inerte, por ejemplo el oro, entonces nosotros empezamos a meter presiones. ¿Presiones de qué orden? 800 kilobar, 80.000 atmósferas, 800.000 atmósferas, ¿se dan cuenta? Son presiones bárbaras que no se encuentran en cualquier lugar y temperaturas alrededor de 1200 grados centígrados. Entonces, esos equipos nos permiten hacer síntesis de materiales. ¿Qué significa hacerlos a alta presión? Bueno, para aquellas gentes que estén metidas en el asunto, nos permiten mantener estados de oxidación que en condiciones normales no se pueden hacer. O bien materiales cuyo punto de fusión es tan bajo que cuando los metemos a un horno se evaporan. Entonces le damos un tratamiento isofacto y los dejamos congelados a estas altas presiones. Aquí en materiales tenemos la versión pequeña, el Lili-Levy dirían, de esta versión. Nada más nos lleva a 40. Entonces podemos sintetizar materiales que bajo condiciones normales no pueden hacerse. Bueno, además de hacer síntesis, nosotros podemos caracterizar. ¿Caracterizar qué significa? Hacer estudios de resistencia eléctrica bajo alta presión. Este es realmente un punto importante. Nosotros tenemos algo que se llama una celda de diamante. Estos son diamantes. Chéquense que en todo este tipo de estudios la infraestructura es muy importante y cada estudio pues no tiene cierto costo que no en cualquier lugar se pueden hacer. Estas son diamantes. Nosotros ponemos nuestra muestra aquí, ponemos 4 terminales, que es la técnica de resistencia eléctrica, y metemos presión. En este caso podemos poner presión hasta alrededor de 360 gigapascales, que son más de 30 kilobar, ¿no? ¿Sí?
Entonces estas técnicas son muy específicas y nos permiten hacer medidas a resistencia eléctrica a baja temperatura y alta presión. Bueno, ¿cómo afecta la alta presión sobre los superconductores? Aquí tenemos este átomo de el itrio, el escandio y el lutecio. Si nosotros vemos que esta es presión hasta 250 gigapascales y esta es la temperatura a la cual se vuelve superconductor. Lo que nosotros observemos en el itrio es de que bajo 0 gigapascales no es superconductor, pero le metemos presión y ¡pum!, se vuelve superconductor hasta 20 grados Kelvin. En el caso de escandio también se incrementa, en el caso de lutecio también. Existen otros metales, aquí tenemos el caso del plomo, aluminio y este es bismuto. Chequemos, en este caso se incrementa. ¿Qué pasa en estos casos? Le metes presión y a partir de 7 grados Kelvin disminuye la presión. O sea, son casos completamente contrarios. En unos casos aplica, sube, en otros casos aplicas y disminuye. Y aquí es un vericueto, entonces nos seguimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando metes alta presión? En este caso voy a hablar en litio. Nosotros metemos alta presión y empieza a haber una transición de estructura. Estos borrones yo no los hice, pero esto significa que empieza su estructura a cambiar y la TC se empieza a incrementar. Esto es muy interesante. Hablamos de una FCC, luego una hexagonal. En fin, entonces son resultados experimentales esos. Aquí hablamos cómo van cambiando las estructuras conforme nosotros le metimos presión. ¿De acuerdo? Esos son elementos completamente solitos, ¿no? Estos son otros, bueno, este es el vericueto que hace ratito vimos, que es muy complicado. Aquí vemos que, por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubí y cesio tienen transformaciones similares conforme la presión se le empieza a aplicar. Aquí tenemos otros compuestos que se llaman A15. Estos compuestos es vanadio 3, silicio, niobio 3, estaño. Si se dan cuenta, este es 3, este es 3, este es 1 y este es 1. Este es como primo exactamente de este. Pero ¿qué pasa? A pesar de que tienen la misma fórmula química, bueno, aquí vemos que, híjole, yo no sé si hablarles de esto, pero hay una transición de fase de tetragonal a cúbica, aquí de tetragonal a cúbica, pero aquí es una temperatura más baja. Pero eso no importa. Entonces, a pesar de que son compuestos completamente, en el de vanadio, silicio, la temperatura crítica, aquí en este caso se incrementa con la presión, pero en este caso disminuye. Son cosas que hasta la fecha ha habido mucha discusión cuál es el comportamiento. Esto lo hizo este señor Porchu en el 74 cuando descubrió los superconductores. Digo, antes de descubrir el itrio bario cobre. Pasamos al de magnesio boro 2, que aquí tenemos cuántas citas. Este es Scopus en 2013. Scopus es un buscador de referencias y esta cita tenía mucha demanda. Muchos investigadores de aquí han hecho estudios sobre el magnesio boro 2. Y bueno, estudios sobre alta presión es lo que nos interesan. Bueno, le metemos presión y en el magnesio boro 2 disminuye la ATC. Son compuestos que, ¿por qué disminuye y por qué aumenta? Bueno, luego vemos los de hierro, los que les había comentado, y se han hecho estudios donde la TC, conforme le meten presión, disminuye. ¿Cuál es la relación? Aquí nos da una transición de estructura. Bueno, ¿cuál es la razón de que aumente o disminuye? Bueno, sabemos que este es un metal aislante y es un superconductor. Una de las características que tiene el cobre es que su resistividad es muy pequeña respecto al silicio. Ven, 10 a la menos 8, aquí tenemos 1 y aquí es un superaislante 10 a la 15.
Bueno, una de las razones de que esto en unos sea más pequeño y otros más grandes, lo relacionamos con algo que se llama densidad de estados electrónicos. La densidad de estados electrónicos nos dice que cómo contribuyen los portadores de carga, si se incrementan o disminuyen. Si en aquí podría decir que los portadores de carga se incrementan muchísimo respecto a este caso. Entonces podemos tener carga positiva huecos o negativa electrones. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un boruro. ¿Cómo podemos medir esa contribución? Experimentalmente, para medir la densidad de estados electrónicos, ya me está dando el torzón, ¿no? Dejen. Para medir la contribución de densidad de estados electrónicos, nosotros lo que hacemos experimentalmente es utilizar este equipo. Este equipo se llama, bueno, la técnica que utiliza este equipo se llama XPS. XPS significa, ¿alguien me puede ayudar? Con ganas para... Bueno, te lo pedí en español, ¿no? Es una espectroscopía de fotoelectrones por rayos X. Con esta técnica lo que nosotros podemos medir es la banda de valencia. La banda de valencia está íntimamente relacionada con lo que es densidad de estados electrónicos y experimentalmente podemos ver si los materiales contribuyen a ser conductores, semiconductores o bien aislantes. Entonces, con esta técnica, lo que se hace en este trabajo, se analiza a un boruro, dodecaburo de circonio, y se analiza, y lo que nosotros observamos, hacemos en este dibujo, es una comparación. En amarillo está la banda de valencia y en azul está la simulación de densidad de estados electrónicos del material. Entonces, podemos tomar una medida indirecta y comparar con resultados teóricos. Es una comparación experimental teórica lo que se hace en este tipo de trabajos. Bueno, se puede medir eso. Pero bueno, algo que nos interesa, este es otro estudio, en este caso el carburo de niobio, este brinquito corresponde a este pico corresponde a esto, y este pico corresponde a esto. Se han hecho varios estudios. ¿Pero eso qué implica? Bueno, la densidad de estados en los superconductores está relacionada con la TC. Entonces nosotros podemos decir que la TC en el modelo de acoplamiento débil podemos relacionar con la densidad de estados electrónicos. Si sube la densidad de estados electrónicos, sube la TC. Y todo lo contrario, si baja, pues baja. Cuánta sabiduría, ¿no? Si baja, baja. Bueno, entonces este es un artículo del 68 que se publicó y vamos a ver qué tan bueno es en la reproducción de estados experimentales, tanto para el molibdeno, aluminio, talio, plomo y niobio, existe una correlación lineal, ¿no? ¿Qué significa? Que la parte experimental corresponde al valor calculado en este modelo. Ya voy a terminar, ¿eh? No se me duermen. Aguántenme unos 10 minutos. ¿Cómo andamos de tiempo? Porque yo creo que ya me pasé, ¿no? ¿Sí me quieren seguir escuchando? Sí. Ya que termine ese fulano y nos vamos, ¿no? Bueno, este modelo está arropado por la teoría BCS. ¿Qué es la teoría BCS? La teoría BCS es la primera teoría que explica el comportamiento de superconductores. Ya no les dije que existen. ¿Cuántos tipos de superconductores existen? 2. ¿Cuáles son? El 1 y el 2, ¿no? No hay de otra. Entonces los superconductores tipo 1 son bien arropados por esta teoría BCS. Los superconductores tipo 2, los cuales contribuyen los high TC y otros compuestos por ahí, no son muy bien regidos por esa teoría BCS. Pero en la teoría BCS es arropada el modelo de Macmillan. El modelo de Macmillan nos dicen que la TC está completamente
íntimamente relacionada a lo que es densidad de estados. ¿Cómo vemos eso? Bueno, aquí tenemos unos carburos de niobio, tántalo, molibdeno, titanio y tungsteno. Esta es la densidad de estados calculada. Entonces, según el modelo de Macmillan, si aumenta la densidad de estados, aumenta la TC. Lo que se hace en este trabajo es comparar cuál es la TC medida experimentalmente. Aquí está, estos no son superconductores y aquí está. Y bueno, y lo que vemos es de que el que tiene máxima TC 1121 le corresponde la máxima densidad de estado. Estos resultados son de los 60, ya se había demostrado, pero aquí en un trabajo de tesis de un estudiante se propuso reproducir los resultados. Luego pasamos de 1.31 a 0.83 y luego a 0.75. Si se ven el comportamiento de la TC es similar. Bueno, pero la TC, ¿cómo dependería si nosotros hacemos estudios de alta presión? Bueno, pues es una relación, pero completamente complicada, ¿no? Hay unas contribuciones. Bueno, lo que yo no les he dicho y dije, bueno, pues me voy a saltar, es que la TC no nada más depende de la densidad de estado, sino una contribución de fonones, ¿no? Y dije, bueno, no lo voy a mencionar, pero bueno, ya lo mencioné. Entonces, desgraciadamente, cuando nosotros hacemos estudios de XPS de banda de valencia, no consideramos la contribución de fonones, es puramente electrónica. Entonces nos haría falta hacer un estudio experimental para darle validez a este modelo. Bueno, pero lo que nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros a través de cálculos teóricos hacemos vemos cómo varía la densidad de estados en función de la presión. Eso lo podemos hacer a través de la presión y agarramos el circonio boro 12 otra vez y le metemos presión, pero estas son simulaciones, ya no son experimentales. Entonces aquí nos preguntamos que cómo se comporta esto y nosotros, bueno, esto lo hicieron unos rusos, se ve que la TC disminuye conforme se mete la presión. Ok, nos basamos en ese trabajo y nosotros lo que hacemos es agarrar estos puntos, las presiones para las respectivas TCs y hacemos las simulaciones de ese sistema. Agarramos el sistema, vemos que el volumen obviamente con presión se comprime. Aquí agarramos la TC y vemos que para nuestras presiones simuladas, obviamente tiene el mismo comportamiento lineal. Utilizamos esta relación para calcular una temperatura de Bay. La temperatura de Bay es la temperatura característica de cada material y tiene que ver con cuestiones fonónicas. Y bueno, aquí calculamos la densidad de estados electrónicos en función de la presión para los resultados que calcularon los rusos. Y lo que nosotros observamos es que la densidad de estados electrónicos para las presiones que ellos utilizaron, pues disminuyen, ¿no? Entonces, sacamos otro factor característico de los superconductores, que es la constante de acoplamiento electrón-fonón. La constante de acoplamiento electrón-fonón, bueno, ya no voy a entrar en detalles, pero fue fuerte o débil, dependiendo del tipo de material que nosotros estemos analizando. A partir de esta relación vemos un comportamiento lineal. ¿Cuál es la moraleja para los experimentales? Si en sus resultados experimentales sale una línea recta, está fabuloso. No se metan en problemas, ¿no? Entonces, ya no le busquen, no lo vuelvan a hacer, ¿no? Y entonces nos sacamos una relación de este tipo. Esta relación de este tipo que obtenemos aquí es similar, por diferencia de unas constantes, a la ecuación de Macmillan. ¿Qué significa eso? Bueno, que nuestros superconductores tienen una constante de acoplamiento débil y podemos interpretarlo con ese modelo, ¿sí? Independientemente. Es lo interesante de este trabajo. Y bueno, y ya. Se acabó muy bruscamente, ¿no? Bueno. ¿Preguntas? Bueno, primero. ¿Preguntas? Es que todos son conocidos, ¿no? Por eso no me preguntan. Hay una pregunta en los superconductores
convencionales se relacionan con acoplamiento débil y los de High-TC, como ese modelo de acoplamiento fuerte y débil, más que nada es derivado de BCS, y los superconductores, algo que es el modelo es el crossover. El crossover es el que contribuye con BCS y contribuye con una contribución bosónica, es un relajo, ¿no? Entonces, vamos, cuantificarlo yo lo veo muy difícil, ¿no? Yo no me imagino cómo cuantificar eso. ¿Sí? O sea, te dicen, bueno, de este valor a este, por ejemplo, el magnesio boro 2 tiene un acoplamiento 1, es un valor muy grande y le dices, bueno, es acoplamiento fuerte. Y dependiendo de ese valor de lambda, pues tú los puedes ir así encapsulando. Pero de High-TC no, yo no me he clavado en la literatura sobre esa constante, ¿no? Yo nada más de convencionales en dado caso. Cuando hay bajo presión, o sea, le mete presión a una estructura, cambia la fase para disminuir la distancia interplanar. Y si no ocurre eso, ¿qué hay destrucción de la estructura inicial o hay vacancias? Yo lo que veo es de que cuando vienen todos los elementos simples como son los litios y esos, tienen transiciones de fase con la presión, ¿no? Hay materiales de que pues le metes presión y su estructura es completamente estable. En los boruros, ¿qué son boruros? Bueno, que tienen boro obviamente y están formados con elementos de transición o con tierras raras. Son muy estables bajo alta presión y una de las características de los boruros es que son buenos materiales para hacer materiales de corte y tienen alta resistencia. Entonces a pesar de que le metas alta presión se mantiene su estructura. O sea, ahora sí que la naturaleza es caprichosa, pero en unos sí metes presión y su estructura no cambia, en cambio otros son muy sencillos. Y los más fáciles de modificar son los elementos simples, ¿no? De la tabla periódica. Ya cuando encuentras boruros, carburos, nitruros, la naturaleza del enlace químico es covalente. Sí, entonces el enlace covalente los hace muy resistentes, ¿no? O sea, difícilmente los puedes tronar. ¿Sí? Bueno, es que estoy trabajando eso, ¿no? Por eso le contesté. Con respecto a los compuestos que ustedes están trabajando, que tú trabajas ahí en el instituto, sí. ¿No meten impurezas o sí meten impurezas? Son compuestos, por entiendo, ¿no? Sí. Pero en esos compuestos no hay átomos que sean diferentes de los que componen el material. Sí, hacemos sustituciones químicas y generalmente, bueno, elementos de transición, hacemos cambios por elementos de transición en boruros. Uno de nuestros estudiantes está trabajando algo que se llama hexaboruro de hierro. Resulta que el hexaboruro de hierro no se había descubierto, pero no se había podido sintetizar. ¿Por qué razón? Porque la infraestructura, son necesarias altas presiones. Entonces, bajo altas presiones se forma, y además es superconductor. Ese tiene como el 2014, 2013 que se acaba de descubrir. Y entonces, pues nosotros dijimos, bueno, si se descubre, vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces hacemos sustituciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros partimos del molibdeno boro 6, que es muy estable en condiciones normales. Se hace así en condiciones normales, presión atmosférica, y empezamos a doparlo con hierro. Pero llega un punto en que ya no entra el hierro, porque ya no es estable la estructura. Necesitamos hacerla por una alta presión toda la síntesis, ¿no? Sí hacemos síntesis, pero obviamente de elementos químicos que tengan la misma naturaleza. Por ejemplo, no agarramos una tierra rara y cambiamos por uno de transición, ¿no? O todos son de transición o todos tierras raras, o lo que sea.